Buen día, en el siguiente video se expone la forma correcta de realizar una historia clínica y nota de evolución. Como bien sabemos, la historia clínica es un documento, instrumento médico-legal escrito en el que se consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado, desde su ingreso hasta el momento de su egreso por alta o por muerte, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención correcta y personalizada. Mientras que la nota de evolución SOAP es una metodología lógica para documentar la atención que se le está presentando al paciente, por lo cual es un documento médico-legal que forma parte de la historia clínica del paciente, teniendo como objetivo registrar datos clínicos significativos que brinden información del proceso de seguimiento de determinada enfermedad para plantear el cuidado y resolver los problemas actuales. Para realizar la historia clínica debemos comenzar observando cómo se encuentra el paciente desde que ingresa a la clínica. Luego iniciamos con los datos generales, donde se tendrá información del centro médico que lo asiste, como datos completos del paciente, como por ejemplo nombre completo, edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, ocupación, residencia actual, entre otros datos. Luego seguimos con el motivo de consulta. Aquí se dan las quejas principales. Se puede anotar con las palabras del paciente, pero si esas palabras se pueden traducir a un lenguaje técnico es mucho mejor. Por ejemplo, perdí las ganas de comer, se puede traducir como anorexia. Luego seguimos con la historia de la enfermedad actual. Aquí se detalla referentes a la queja principal, anotando el momento en que aparecieron los síntomas, su manera de aparición, si fue brusca o insidiosa, y la forma como ha evolucionado. También se ve la aparición de los síntomas desde hacerse en forma cronológica. Hay que acostumbrarse a desarrollar relativamente de gran parte de los detalles para más tarde ponerlos por escrito. Después que el paciente haya terminado su narración espontánea, el médico tendrá que intervenir para orientar la entrevista haciendo las preguntas pertinentes que le permitan completar lo que considera necesario. Se va a aprovechar el silencio durante la consulta para revisar sus notas y poder recapitular la enfermedad actual y nuevas preguntas si son necesarias. Se tiene que calificar los síntomas en términos de severidad, duración, progreso, cosas que lo agravan y lo que lo alivia, como por ejemplo si el paciente se queja de dolor, percibe su localización, duración, irritación, frecuencia, aparición y fenómenos asociados. Es importante hacer unas preguntas al tenor de las siguientes. ¿Tiene algún temor por relación de su enfermedad? ¿Cree usted que el cambio de algunos aspectos de su vida influye favorablemente sobre la mejora de la enfermedad? Posterior a estas preguntas, si el médico ha logrado esperar confianza, el paciente proporciona muchas veces información adicional que pueden ser útiles para firmar normas de manejo. Si hay hospitalizaciones que tienen que ver con la enfermedad actual, debe anotarse debajo de la epígrafe de la enfermedad actual, encabezando toda la descripción con el resumen de las hospitalizaciones, para luego referir lo que ocurrió en el intervalo entre la salida del hospital y la actual consulta. Luego se va a revisión por sistemas, que es el examen funcional. Aquí es para una vista sobre el funcionamiento de otros órganos y sistemas, especialmente sobre aquellos que el paciente no hizo referencia al narrar su enfermedad actual. Aquí va a proporcionar una visión global sobre la salud general del paciente. También se ven los síntomas graves como fiebre, escalofrío, astenia, adinamia, insomnio, anorexia, pérdida de peso. Aquí nos vamos a enfocar en cabeza, si presenta cefalea, trastorno de visión, lagrimeo, mareos, en ojos, si presenta la agudeza visual, diplopía, oídos, agudeza auditiva, dolor, tinnitus, entre otros, nariz, obstrucción, epistaxis, número de resfriados al año, entre otros, boca, dolor dentario, caries dentarias, ulceraciones de la lengua, xerostomías. En garganta vemos si presenta dolor de la faringe, disfagia o disfonía. Cuello vemos si presenta dolor, vemos si presenta adenopatías, agrandamiento de la tiroides. Y cardiorrespiratorio si presenta tos, expectoraciones, ortopnea, palpitaciones, dolor retroesternal,
que es importante indagar si ha hecho radiografías o un electrocardiograma anteriores y cuáles han sido los resultados. En mama, si el paciente es mujer, en este caso no, se tiene que ver si presenta dolor, masas, galactorrea, secreción por el pezón y última mamografía o ultrasonido que se ha realizado. Gastrointestinal, vemos lo del apetito, si presenta náuseas, vómitos, pirosis, eructos frecuentes, disfagia, diarrea, entre otros. En genitourinario vemos si presenta dolor lumbar, poliuria, polaquiuria, disuria, hematuria, retención e incontinencia, entre otros. Ginecológicos obstétricos, vemos ciclos menstruales, en este caso no se realizan. Endocrinos, aumento de disminución del peso, inicia la pubertad, hirsutismo, agrandamiento de las extremidades, poliuria, polidipsia, entre otros. En locomoción, si presenta dolor articular, mono o poliarticular, claudicación intermitente, entre otros. Neuromuscular o neuropsiquiátrico, si presenta cefalea, si presenta insomnios, vértigos, síncopes o amnesia, afasia, desorientación, entre otros. Piel y anexos, vemos si presenta erupciones, prurito, caída de cabello, hipertricosis, sudoración excesiva, cambios de las uñas, ictericia, entre otros. Luego pasamos a los antecedentes personales. Vamos a ver los patológicos. Aquí vamos a ver las enfermedades pasadas que van a precurrir en precisar fechas y duraciones, como también complicaciones. Lo vamos a dividir entre quirúrgicos, alérgicos, traumáticos, transfuncionales. Los quirúrgicos es donde se va a ver si fue practicada un resultado de histopatológico, si hubo complicaciones. En alérgicos, si es alérgico al ambiente, al polvo, a fármacos, comidas. Traumáticos, si el paciente ha presentado fracturas, caídas, heridas con consecuencias o complicaciones. Y transfusiones, fechas y cantidades transfundidas y las reacciones que ha presentado. Luego nos vamos a antecedentes familiares. Causa de muerte familiar, edades al fallecer, presencia de enfermedades con tendencia familiar o hereditarias, como hipertensión, diabetes, cardiopatías, cáncer, gota, asma, epilepsia y suicidios. También vamos a ver los psicobiológicos, si el paciente presenta tabaquismo, alcoholismo, cafeicos, drogas de abuso, el nivel de instrucción, si es analfabeta o no, el estado económico, si es solicitado, introvertido, extrovertido, tímido, agresivo. Epidemiológicos, vemos las características de la vivienda, si es una vivienda rural o urbana, si presenta techo, paredes, pisos, baños, el número de habitaciones, entre otras características del ambiente en que está viviendo el paciente. Luego procedemos al examen físico. Va a constar de 4 grandes elementos: inspección, palpación, auscultación y percusión. Las exploraciones más cuidadosas y detalladas deberán hacerse en el apartado que se sospecha enfermo, de acuerdo con el interrogatorio que se hizo previamente. Una explicación de lo que se va a hacer ayuda a contar como una mejor colaboración. Vemos signos vitales, como lo son, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, peso, temperatura, pulso, entre otras. Condiciones generales: buena, regular o mala, estado de hidratación y de conciencia. Ganglios linfáticos, localización, tamaño, consistencia y movilidad. En piel y faneras vamos a ver la textura, humedad, temperatura, pigmentación, alteraciones tróficas de las uñas, entre otros. Cráneo, vamos a ver la forma, si presenta dolor al local, a la presión, deformidades, alopecia o dermatitis seborreica. En ojos vamos a observar si hay nistagmos, vamos a realizar la campimetría, reflejos pupilares a la luz, acomodación, ptosis o edema de párpados, si presenta ictericia, fondo de ojo y agudeza visual. En oídos vamos a ver tofos, observamos si hay secreciones, si está obstruido. A la otoscopia vamos a examinar el tímpano, si hay dolor en trago o apófisis mastoides. En la nariz vamos a observar si el tabique está desviado, a la mucosa está inflamada, si hay dolor o senos. En boca vamos a observar si hay halitosis, cianosis, herpes, caries, entre otros. Cuellos, examinar la movilidad del cuello, vamos a ver si hay masas, pulsaciones anormales, vamos a examinar la tiroides, si hay adenopatías o entre otros.
En tórax y pulmones vamos a observar los dos hemitórax para apreciar su simetría. Vamos a percutar simétricamente el tórax. Vamos a explorar las vibraciones vocales de forma simétrica a la auscultación y vamos a observar el carácter de los ruidos respiratorios. En el corazón vamos a localizar el sitio del ápex, vamos a palpar el área precordial en busca de flémitos o sensación de galope. Vamos también a auscultar ordenadamente los focos de auscultación. Vamos a determinar si hay soplos, desdoblamientos o presencia de terceros o cuartos ruidos. Vamos para los senos, vamos a inspeccionar contornos, simetrías, en este caso no se realiza. En abdomen vamos a inspeccionar su forma, simetría, movimientos peristálticos, cicatrices, circulación, colaterales a la percusión. En examen genital en hombre, en este caso no lo realizaremos por ser ejemplo, pero se tiene que examinar los testículos en el hombre, si presenta lesiones en el pene, examen del escroto. En cambio en la mujer se examina la vulva, el himen, la vagina, el flujo de estado de la mucosa, prolapsos, tacto vaginal y estado del cervix. En tacto rectal no lo realizaremos, se tienen que examinar el estado del ano, fisuras, hemorroides, fístulas, presencia de masas, entre otros. En las extremidades vamos a buscar si presenta dolor, deformaciones en las articulaciones, entre otros. Para la impresión diagnóstica se tiene que elaborar en base a la anamnesis y el examen físico. Se puede dar un diagnóstico sindromático y etiológico. Para plan de estudios y tratamiento no se tiene que olvidar mencionar cuáles exámenes se consideran necesarios para confirmar el diagnóstico o para evaluar el estado fisiopatológico del paciente. Luego se debe esbordar las distintas clases de tratamiento, si es diabético, si es medicamentoso, psicológico, profiláctico, de rehabilitación, entre otros. Esto depende o impone iniciar en el paciente con base a las hipótesis diagnósticas planteadas. Posterior a la historia clínica se tiene que tener un seguimiento en base al listado de problemas que presenta el paciente, la estructura en los cuales los principales elementos de la historia clínica orientada por problemas van a ser en la base de datos, el listado de problemas y el desarrollo de problemas. En el desarrollo de problemas es la parte del registro clínico donde se nota de manera secuencial, ordenada y lógica los datos relacionados a cada problema luego de relacionar la anamnesis y el examen físico, así como el análisis e interpretación de los mismos para llegar al plan diagnóstico, terapéutico y educacional de cada problema por separado. En los datos subjetivos son los datos requeridos por el paciente durante la anamnesis que tengan relación con el problema que se desarrolla. Debe incluirse las características de los mismos y el tiempo de evolución. Deben redactarse de forma de corrida y no en columna. Se considera como fuente de información dentro de los datos subjetivos los datos de identificación, el motivo de consulta, la historia de enfermedad actual, los antecedentes tanto patológicos como no patológicos, perfil social, revisión por sistemas que guarden relación con el problema que se está desarrollando y que tomará en cuenta más adelante cuando elabore el análisis y que por supuesto tenga relación con el problema que se está desarrollando. Además, podrá incluir datos de resultados de laboratorio, exámenes diagnósticos que el paciente le comente durante la entrevista. Posterior se realizará los datos objetivos, en donde se dan los hallazgos anormales encontrados al realizar el examen físico, así como los resultados de laboratorio que el paciente le muestre y que tengan relación con el problema que se está desarrollando. Deben ser redactados en columna. El análisis en este apartado o esta sección de desarrollo de problemas, el médico va a utilizar sus conocimientos con relación a las diferentes enfermedades, ya que deben anotarlo todo en el proceso intelectual por el que llegó a establecer el plan diagnóstico, a través de la integración de datos subjetivos y objetivos para establecer posibilidades diagnósticas del problema que se está desarrollando. Para fines de estudio se tienen que integrar los datos subjetivos y objetivos para poder establecer 3 posibilidades diagnósticas, redactándose de la más a la menos probables. Se debe que escribir la argumentación del por qué apoya la primera posibilidad y por qué son menos probables las otras posibilidades. Se tiene que tomar en cuenta que no se trata de descubrir la enfermedad o su fisiopatología, sino argumentar el porqué de su primera posibilidad diagnóstica y el por qué considera menos probable de otras 2 posibilidades diagnósticas.
Luego se sigue con el plan inicial. Aquí son los elementos que van a componer el plan inicial. Está el plan diagnóstico, el cual se va a dividir en el diagnóstico diferencial. Aquí debe enlistarse y enumerarse las 3 posibilidades de diagnóstico a las que llegó en el análisis de la más o menos probable. Luego está el plan terapéutico, que está incluido en el plan diagnóstico. Este debe incluir la actividad, la dieta que presenta el paciente, los controles específicos de los signos vitales, temperatura y peso, etc., medicamentos, otras terapias como radioterapia, drenaje postural, entre otras. Tomando en cuenta que se encuentra en el proceso de estudio, los aspectos del plan terapéutico en aquellos casos en los cuales se desconozca el tipo de actividad, dieta, etc., que deba dejar a su paciente, se deben anotar el aspecto de dejar el espacio de la par en blanco. Luego se recurre a lo que es el plan educacional. Este va a comprender la educación del paciente relacionada con el control y el seguimiento de la enfermedad que padece, así como las medidas preventivas tanto para él, su familia y la comunidad donde se desenvuelve, para apoyo y ayuda en el tratamiento del mismo, a fin de prevenir posibles complicaciones, secuelas y riesgos de contagio. De esta forma concluimos con la realización de la historia clínica y método de Wheat.